Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Estamos en comunicación con Viviana Béjar, ingeniero comercial, economista, profesora investigadora del Faro de la Universidad del Desarrollo en Concepción, a propósito de esta reacción de la Asociación de ISAPRES al fallo de la Corte Suprema, que puede resultar, dijeron ellos, en la transformación a un modelo más uniforme o al caos. Algo bastante dramático al decir de la Asociación de ISAPRES. Viviana, gracias por estar acá. Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Viviana. Esta justamente no es la primera vez de que las ISAPRES vienen advirtiendo del caos o de una posible crisis. Cuéntanos más o menos por qué. ¿Por qué el sistema de salud privado en nuestro país está actualmente en crisis? Mira, el sistema de salud, los sistemas de salud en general, suelo yo decirle a mis alumnos que son sistemas de lujo, son servicios de lujo. ¿Por qué lo digo? Porque son servicios de altos costos y sobre todo en Chile, bueno, en todas partes del mundo, pero sobre todo en Chile, por la poca infraestructura que hay en hospitales y clínicas. Okay. Y además por la poca cantidad de médicos que hay por cada 1000 habitantes, que es una medición que se suele ocupar para medir desarrollo o calidad de vida en un país. Entonces, por ejemplo, la cantidad de médicos por cada 1000 habitantes en Chile, que Chile, nosotros todos sabemos que pertenecemos a este grupo de 32, 34 países que conforman la OCDE, ¿no es cierto? Somos, digamos, el país que va en la cola, junto con México quizás, dentro de este gran grupo de países desarrollados. Tenemos los peores indicadores en cuanto a este tipo de mediciones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y una de las mediciones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas es cuántos médicos hay por cada 1000 habitantes. Y en Chile nosotros estamos bien en la cola, digamos, en esta medición. Y por lo mismo, el servicio de salud hace que sea un servicio caro, un servicio de lujo. Y entonces aquí el punto y el problema económico es ¿cómo financiamos este servicio que es caro? Tenemos dos opciones, ¿cierto? Una estatal pública y otra privada. En los países ricos de la OCDE, me voy a referir a Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, todos esos países ricos con un PIB per cápita por sobre los $60.000 anuales. Recordemos que Chile tiene alrededor de $23.000 anuales, es decir, un tercio y a veces un cuarto de la riqueza de otros países. En esos países se pueden dar el lujo, y vuelvo a repetir el concepto, de financiar un servicio médico de calidad, público, estatal, gratuito, ¿cierto? Financiado con impuestos para todos los ciudadanos. Pero en Chile, como no tenemos esa cantidad de riqueza, tenemos que buscar mecanismos subsidiarios en donde el que tenga para pagar, pueda pagar y así un poco le quita la carga fiscal a un sistema de salud público. Entonces lo que hacen las ISAPRES es atender del total de personas, que son cerca de 20 millones, 13 más, como 16, 17 millones de personas que se atienden, ¿cierto? Del total, y las ISAPRES solo atienden al año 2018 3 millones y medio de personas solamente. Estamos hablando de un grupo minoritario de la población donde el resto, 13 millones, se atiende en FONASA. Ahora, Viviana, en el sistema estatal se atienden 3,5 millones de personas, el sistema privado, perdón. Entonces son pocas personas. Tú tienes que prorratear un costo elevado en pocas personas. Y en ese sentido, el sistema de salud privado siempre está sufriendo porque siempre también se le están poniendo nuevas cargas a su gestión. Uh-huh. Y a pesar de que es muy caro este servicio de salud, que tú lo has llamado inclusive de lujo, ¿por qué permanentemente está anunciando crisis? Sabemos que la pandemia evidentemente fue uno de los factores, pero ahora el fallo de la Suprema, ¿qué desajuste se produce ahí para las ISAPRES y de qué depende también su subsistencia? Sí, tiene que ver con el cobro per cápita, ¿cierto? Por personas que las ISAPRES son capaces o le está permitido cobrar. Uh-huh. Se le ajustó su tabla, ¿cierto? La tabla de las edades de las personas, ¿cierto? La tabla de factores.
y además se le indicó que tenían que restituir estos cobros en exceso que la superintendencia o la Corte Suprema en realidad falló en ese sentido. Entonces, eso implica gastos operacionales, costos operacionales que se les elevan a las ISAPRE y por lo tanto la relación entre ingresos y costos se le estrecha y se le estrechan los márgenes de ganancia y nos guste o no, todas las empresas funcionan en base a tener márgenes de ganancia. Es decir, no solamente pagar sus costos operacionales, sino además tener márgenes de ganancia, que es para lo que nacen las empresas. Pero, entonces, claro, este punto se ve, se escucha y se percibe de forma poco solidaria, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, es un derecho humano acceder a la salud universal, gratuita, para todas las personas. Entonces, cuando hablamos de salud privada y hablamos de costos y ganancias, uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿La salud es un derecho o no lo es? Y mi punto, lo que yo sostengo, es que si lo queremos transformar en un derecho positivo, es decir, tú tienes un derecho sobre la carga de otra persona que tiene que financiar el derecho. Recordemos que estas cosas se financian con impuestos y que en el fondo se le carga a otra persona, ¿cierto? Incluso a todas las personas que están pagando impuestos se le carga, de cierta manera, tu derecho, mi derecho, se le carga a un deber a otra persona. Se llaman derechos positivos. Es decir, el derecho de uno crea un deber en el otro. Y entonces, si nosotros pensamos en ese sentido de que la salud efectivamente es un derecho, tenemos que empezar a pensar mecanismos económicos de cómo lo vamos a financiar, porque todo esto se financia, ¿no es cierto? Se le pagan a los médicos, se tienen que pagar los insumos en las clínicas, todos sabemos cuáles son los costos de la salud. Entonces, la discusión económica, ya sea para salud pública o para privada, es cómo lo financiamos. ¿Cómo hacemos, cierto, que tener este fondo, ya sea estatal o privado, de dónde van a salir los recursos? Y esa es la discusión económica que hay que abordar, independiente si creemos que la salud se constituye un derecho o no se constituye un derecho. Pero Viviana, aquí lo que pasó es que la Corte Suprema en fallos sucesivos lo que hizo fue ajustar estos llamados, ¿cómo se llama?, tabla de factores. Claro. Antes, cuando, yo soy bastante mayor que ustedes, pero cuando uno ingresaba a una ISAPRE, le ofrecían una multiplicidad de planes que tenían distintos costos en función de la edad en la que uno ingresaba al sistema. Eran cobros diferenciados para una persona que tenía 50, otra que tenía 40. Era hombre o mujer. Si es hombre o mujer, que era la diferencia, a mi juicio, si la mujer estaba o no en edad fértil. Entonces, lo que la Corte Suprema hizo fue unificar los planes de salud y dejar uno solo. ¿Y eso a ti te parece bien o te parece mal? No, es que mira, acá tenemos que separar la discusión en dos. Una como economista y otra como si vamos a hablar de derechos sociales. Como es que la salud es un derecho social, pues, Viviana. No, eso no tiene discusión, en mi concepto, por lo menos. Claro, sí, claro, pero lo que yo quiero expresar económicamente es que un derecho social implica un deber en otro de financiarlo. ¿Entiendes? Sí, o sea, claro. Yo entiendo el concepto y me parece bien. Me parece bien, por ejemplo, que en países ricos se permitan financiar públicamente a través de impuestos la salud. Me parece excelente, pero en Chile, como generamos un tercio o un cuarto de la riqueza de los restos de los países que se permiten un sistema de salud de calidad, entonces la discusión pasa por qué mecanismos, mientras nos hacemos ricos como país, mientras acumulamos riqueza como país para poder financiarlo, ¿qué mecanismos son los más eficientes para llegar a ese punto? Sí, entonces, está bien, lo que pasa es que el punto mío, disculpa que te interrumpa, mi punto es que si la ISAPRE fundaba la existencia del sistema en el cobro diferenciado de tarifa, porque eso es lo que era una tarifa para una persona que era una mujer en edad fértil respecto a una persona en edad infértil, una persona mayor a una persona joven, entonces el sistema no sirve, porque no puede tener un componente absolutamente económico para su existencia. Porque la salud es un derecho social. Y ahí se suma también la opinión pública, que está bastante en contra de cómo de repente funcionan las ISAPRE, en cuanto el paciente, ¿verdad?, logra
captar que hay un sesgo económico también en las decisiones que son propias de salud. Por ejemplo, aceptar una licencia médica, Exacto. por ejemplo, hacer realmente el copago de determinada intervención quirúrgica. Entonces, las personas, a pesar de que finalmente deciden tener este sistema de lujo, porque no sabemos tampoco que si la calidad es tan buena, Están de lujo, no. tan de lujo no, pero finalmente, No, perdón. claro. No, ahí Perdón que te distinto. interrumpa, pero Ya, es que a lo que me refiero con un sistema de lujo no es que nuestro sistema sea De de calidad. lujo de calidad. claro, porque Lo que justamente me refiero es dijiste que de los médicos. Claro, económicamente hablando, los bienes y los servicios se clasifican. Bienes de primera necesidad, bienes inferiores, bienes de lujo. A eso me estoy refiriendo. Ok. Lo otro, uno como familia, por ejemplo, yo entiendo lo que ustedes me están preguntando, pero uno como familia tiene que tomar decisiones racionales respecto al presupuesto familiar, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, yo quiero poner a mi hijo en tal o cual colegio, en tal o cual club para que practique deporte, pero no me alcanza mi presupuesto familiar. Por más que yo quiera, no lo puedo hacer. O me tengo que endeudar. Lo mismo en un país. Hay que verlo de la misma manera. Entonces, yo no estoy diciendo que la salud no sea un derecho. Eso lo podemos discutir filosóficamente en otra oportunidad y da para largo porque en 500 años esto no se ha solucionado. Pero lo que me refiero yo es que uno tiene que tomar decisiones racionales respecto del uso de los recursos. Entonces, si Chile no es un país rico como Finlandia, por ejemplo, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Chile no es un país rico como Finlandia, como Noruega, como Suiza. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para financiar un sistema de salud que le permita a todos acceder en forma equitativa, si tú quieres, ¿no? Entonces, lamentablemente, los sistemas de salud tienen que trabajar con este sistema de las probabilidades. ¿Quién es más probable que se enferme más? ¿Quién es más probable que tenga más licencias? Y aquí, lamentablemente, es evidente que hay esta inequidad de género respecto a que la mujer tiene más probabilidad, sobre todo en edad fértil, una, de usar licencias pre- y postnatal, dos, de tener fuero laboral, tres, de que se le enfermen los hijos. Entonces, todo eso tiene que ver con las probabilidades. Yo entiendo que se quiera ver este tema desde el punto de vista social y me parece bien, pero como economista uno tiene que tomar una decisión racional y decir, ¿cómo lo hacemos para que esto funcione sabiendo que hay costos y sabiendo que hay personas que quizás tienen más riesgo? ahora, Y ojo, que eso no significa que en FONASA no tengamos los mismos problemas. De hecho, la gente que se atiende en FONASA, que son casi 14 millones de personas, de hecho, si hablamos solo de riesgo, tienen más riesgo social, de salud, económico, que la gente que se atiende en ISAPRE. Sí, pero no Y pagan todo más por ese eso. costo adicional que no lo vemos, porque está escondido dentro del presupuesto nacional, ¿cierto? Estos 13.000 millones de dólares que el Estado le transfiere a FONASA, no estamos hablando de costos ni de beneficios, porque en el fondo es un gran fondo estatal que nadie está fijándose cómo se está administrando también. Y ahí también es otro problema, porque hay un problema de gestión de los recursos en el sistema de salud público. claro. Viviana, pero para poder finalizar este tema, justamente como decía Álvaro, sí, el sistema se fundamenta en estas tablas diferenciadas, ¿verdad? Para poder justamente financiarse. ¿Cómo se soluciona este tema? Porque el fallo ya está firme, tengo entendido, ya no Sí, hay vuelta atrás. no hay vuelta Entonces, las ISAPRES van a tener que aplicar, de hecho, retroactivamente, a todos los pacientes a todos los beneficiarios, digo, que hayan sido afectados por esta diferenciación de las tablas que ellos aplicaban antes. Sí. Entonces, ahí está el gran problema. De hecho, las ISAPRES hacen un llamado también al gobierno y finalmente les tiran la pelota a él, diciéndolo coloquialmente, es el gobierno el responsable de poder garantizar la sostenibilidad del sistema a las 3,5 millones de personas. Y por otro lado, dicen, bueno, ¿por qué porque el gobierno, ¿verdad?, tiene que salvar a las ISAPRES si han tenido reportes de ganancias desde hace 40 años, ya jugosas ganancias. Entonces, hoy las aseguradoras privadas enfrentan este escenario.
Entonces ahí está la discusión, que es más bien política, pero economista, decirnos finalmente, ¿existe la posibilidad de que esto se mantenga en el tiempo, a pesar de que igual hay una reforma de salud que todavía no se anuncia, pero que probablemente haga cambios importantes en el sistema y que las ISAPRES solamente funcionen como seguro y que la cotización finalmente no sea dirigida absolutamente a las ISAPRES como sucede ahora? O sea, tendrían menos dinero que la que tienen ahora. Sí. Sí, lo que va a pasar es, yo comparto con la declaración de la persona esta que representa las ISAPRES. Yo creo que en algún minuto, si esto sigue así, los costos se les van a empezar a igualar a los ingresos y las ISAPRES van a ser inviables económicamente. ¿Ya? Económicamente van a ser inviables porque las ISAPRES no trabajan con economías de escala como lo hace FONASA, por ejemplo. Que FONASA, al tener el grueso de la población, puede trabajar con economías de escala respecto a todos los insumos. Las ISAPRES no. Las ISAPRES se le encarece todo más porque atiende a muy pocas personas, en verdad. Es casi el 20% de la población. Entonces, sí, podría pasar que las ISAPRES vayan... algunas, las menos eficientes, las que no vayan a poder disminuir sus costos, vayan efectivamente quedando atrás y lo que quiere este gobierno además es mutar hacia un régimen estatal, 100% estatal de salud pública, pero fíjense que esos 3,5 millones de personas que pasarían a FONASA o a un sistema nuevo de salud pública harían mucho más ineficiente el sistema de salud pública. Entonces lo que hay que pensar acá es que, no estoy de acuerdo yo con que el Estado rescate a una empresa privada, primera cosa. Como tampoco estoy de acuerdo que el Estado financie constantemente empresas estatales que van a pérdida. Tampoco es bueno para todos nosotros como sostenedores, contribuyentes de los sistemas estatales, que recordemos que todos somos contribuyentes de estos sistemas. Entonces sí, efectivamente vamos a ver qué va a pasar con las ISAPRES, pero lo más probable es que algunas no puedan permanecer. Y justamente como van a haber menos ofertas de ISAPRES, va a haber menos gente que se va a poder atender en la salud privada, y pasar a todos a un régimen de salud estatal. Viviana Béjar, ingeniero comercial, economista, profesora investigadora del Faro UDD Concepción, te agradecemos mucho la oportunidad de conversar con nosotros respecto a este tema que es de suyo polémico y que lo seguirá siendo por un buen tiempo más, porque la solución no se avisora todavía ahí en el horizonte. Que tengas una muy buena semana, Viviana. Viviana, que estés súper. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.